Y continuando con la investigación universitaria responsable, seguimos con los estudiantes. Esta vez ya no vamos a hablar de ellos como sujetos de investigación, sino en el tema de la práctica docente. La práctica docente universitaria puede actuar sobre animales, una vez más sobre agentes biológicos, sobre seres humanos. Esta práctica docente debería ser revisada por los comités de ética en la investigación. De hecho, en nuestro caso, el comité se llama Comité de Ética en la Investigación y la Práctica Docente. Bien. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la práctica docente se rige por principios similares a la investigación. Es decir, el objetivo, en el caso de la práctica docente, es buscar la mejor formación posible de los alumnos que, a su vez, visto de manera general, busca el retorno social. Profesionales bien formados que van a mejorar el nivel cultural y el bienestar general de la sociedad. Es decir, tiene valor social. Por otra parte, hay elementos comunes a la hora de evaluar una práctica docente frente a un proyecto de investigación. Cuando diseño una práctica docente, esta práctica tiene que tener, ya hemos dicho, ese valor social, tiene que tener ese valor formativo para el estudiante. Tengo que evaluar también el diseño que sea adecuado para obtener esos objetivos formativos que estoy planteando, porque si no sirve para nada, no tiene sentido que se plantee. La metodología tiene que ser adecuada y normalmente aquí también hay alguna documentación que rellenar, no tanto como en investigación, pero sí que hay criterios de evaluación, guías del estudiante, etc. En cuanto a los factores específicos que vamos a ver en una práctica docente depende de cómo la estemos planteando. Animales, agentes biológicos. Bien. Hay que tener una cosa clara. En el caso de prácticas con animales de experimentación, con agentes biológicos, organismos genéticamente modificados, aquí realmente no hay demasiado problema. ¿Por qué? Porque la legislación es muy restrictiva. Se aplica de forma muy expresa el principio de sustitución. Si yo puedo obtener el mismo objetivo docente sin utilizar este tipo de agentes, es decir, ni animales, ni agentes biológicos, temas de bioseguridad, tengo que buscar métodos alternativos. Por lo tanto, normalmente no se aceptan este tipo de prácticas docentes. Sin embargo, la práctica docente sobre seres humanos no solo es aceptable, sino que es deseable. Es decir, especialmente en temas biosanitarios, no podemos formar médicos, fisioterapeutas, dentistas, personal de enfermería, psicólogos, sin que hayan hecho prácticas sobre seres humanos. Por lo tanto, este tipo de práctica debería ser regulada. Tenemos incluso programas completos de practicum con muchas horas de dedicación a este tipo de actuación. En principio, cuando estamos hablando de prácticas sobre seres humanos y estamos hablando de estudiantes que aún no tienen el título de grado, la supervisión en este tipo de actuaciones ha de ser presencial, por parte del investigador principal o, en este caso, del profesor. Bien, en las prácticas sobre seres humanos volvemos a tener como valor a proteger la protección del sujeto de práctica docente. Y tenemos que hacer una correcta valoración del riesgo-beneficio de la práctica que hemos planteado. Hay que valorar la dificultad técnica, el riesgo físico y de otro tipo que está corriendo el sujeto de práctica docente, la formación previa de ese alumnado, porque puede no tener suficientes destrezas como para manejarse sobre seres humanos en procedimientos de riesgo, el tipo de locales, la formación del profesorado que va a supervisar y la utilización o no de poblaciones vulnerables. Bien. En el caso de las prácticas docentes sobre seres humanos, podemos hacer clasificaciones. Y dentro de una clasificación sencilla en 4 tipos de prácticas, hay 2 que presentan más problemas. Cuando se diseña una práctica en que el profesorado actúa directamente sobre el alumnado, pues, por ejemplo, para demostrar cómo se hace una maniobra, cómo se recoloca una vértebra o lo que sea, se selecciona un estudiante y se les demuestra a los demás cómo se hace. Aquí el único problema es la voluntariedad. En vez de hacer una selección a dedo, tú ven aquí que vamos a hacer esta demostración, hombre, pedir voluntarios, y si no hay voluntarios, pues si es preciso pedir ayuda a un colega. En cuanto a las prácticas que se diseñan para el alumno y sobre sí mismo, tienen su interés, porque tienen el interés para el alumno de decir, bueno, voy a averiguar algo sobre mí mismo, incluso aunque se trate de una prueba genética o, es decir, aunque se plantee un problema que puede ser de información confidencial para mí. Bien, interesan y no se anulan precisamente por esa motivación específica del estudiante. Ahora, hay que dar información precisa sobre los posibles resultados y hablar del tema de confidencialidad. Por lo demás, no presentan demasiado problema. Sin embargo, las prácticas entre
interpares, es decir, entre compañeros. Y luego ya las prácticas sobre terceros, estas presentan muchos más problemas. Las prácticas entre compañeros suele ser un paso previo a pasar a hacer prácticas sobre terceros, pacientes normalmente. Es decir, primero aprendo, por ejemplo, si soy un estudiante de odontología, a hacer un molde de mis dientes con alginato o con yeso, y luego ya lo haré sobre pacientes. Lo pruebo primero conmigo o lo hago con mi compañero y mi compañero lo hace conmigo. Bien, los riesgos de las prácticas entre compañeros pueden ser más o menos elevados. Puede haber riesgo físico, supongamos que estoy aprendiendo a hacer algún tipo de manipulación física y el compañero que me toca mide 2 metros, por ejemplo, y no tiene destreza suficiente para hacer este tipo de maniobra, de movilización de una articulación, riesgo psíquico, me están mandando a hacer una encuesta de personalidad y nos las estamos haciendo mutuamente. Lo mismo en cuanto a voluntariedad, y si no quiero que me pongan este compañero, y si no quiero que el resto del grupo me vea, y el tema de la privacidad obviamente también es un problema aquí. Y ya en las prácticas sobre terceros, bueno, estas ya presentan un problema en determinar cuándo deben ser prácticas solo de observación, normalmente son prácticas de riesgo mayor que mínimo, en las cuales el estudiante solo observa y es el profesor, la persona que tiene experiencia, el que los hace, y luego ya en aquellas en que se le permite la participación. Hay que valorarlas con mucho cuidado en relación al riesgo-beneficio. Normalmente cuando ya se hace la intervención, el último tipo de intervención, es decir, sobre terceros, se hace siempre aplicando el principio de precaución, no en los primeros cursos, es decir, hace falta una formación técnica básica y a veces una formación específica sobre la técnica que voy a aplicar. Entonces, es habitual que sea en la segunda, digamos en la segunda mitad del ciclo formativo, cuando se planteen este tipo de prácticas, para minimizar los riesgos. Además, se suele plantear la necesidad de una formación ética básica. Si voy a actuar sobre seres humanos, tengo que saber comunicarme de manera adecuada, tengo que saber informar, tengo que saber que los datos son confidenciales, tengo que pedir consentimiento. Estamos, una vez más, en el tema de minimización de riesgos. Y en este momento nos planteamos, actualmente la práctica docente con seres humanos, porque ya hemos dicho que la otra sí que tiene una regulación muy concreta, no está regulada de forma específica. ¿No deberíamos considerar que efectivamente se podría evaluar exactamente igual que la investigación?